Caída de la bolsa mundial, pánico en los mercados y pérdidas generalizadas. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Estamos entrando en una crisis mundial o es simplemente algo momentáneo? Bueno, quédate que te cuento qué está sucediendo. Bueno, básicamente desde la semana pasada que han caído un montón de acciones. Tenemos la principal caída en el mercado japonés, o sea en las acciones de empresas japonesas que han caído hasta un 13%, y si bien hoy ya se están recuperando, que es verdad que es una caída bastante fuerte y que en su momento en el pico más bajo llegó a comerse todo el crecimiento que tuvo prácticamente en un año. Obviamente depende de específicamente en qué empresa o en qué índice bursátil pongas el dinero, pero si vos ponías dinero en la bolsa japonesa hace un año, hoy estarías literalmente con la misma cantidad, hubieses perdido todas las ganancias de ese año solamente en estos últimos días. Además tenemos que esta caída se replicó en todo el mundo, pero por suerte con una menor magnitud. Tenemos uno de los índices más importantes que es el S&P 500 en Estados Unidos, que nos muestra una caída considerable alrededor del 2% y que viene cayendo estos últimos días. También tenemos el Nasdaq, otro índice importante, el cual registra una caída más importante. Luego tenemos otros índices europeos que también registran caídas de similar magnitud, nunca se va más allá de un 3, 4, 5%. Y tenemos algunos casos, sobre todo de empresas tecnológicas, de acciones que han caído más del 10%. Esto es muchísimo. Tal vez para la volatilidad argentina, que estos movimientos pueden suceder de repente varias veces en una misma semana, no sea demasiado, pero para el mundo esto es mucho. Y el pánico que se vivió, y me animaría incluso a decir que se está viviendo, es muy alto. ¿Qué está sucediendo? Bueno, nunca se tiene la total certeza de por qué los precios suben y por qué los precios bajan. Es imposible saberlo de manera objetiva, pero voy a intentar explicarlo con la información que pude encontrar. Básicamente, la palabra clave acá es carry trade. ¿A qué hace referencia este término? Bueno, básicamente se refiere a cuando una persona hace una inversión por determinado tiempo en una moneda y luego cuando tiene ganancias en esa moneda la transforma a otra moneda, que es la moneda en la que originalmente le interesaba tener ganancias al inversor, pero que no las hacía directamente en la moneda de su interés, sino en otras, porque en las otras monedas tal vez sea más fácil obtener rentabilidad y ganancias. Por poner un ejemplo sencillo, suponete que hay un plazo fijo en dólares que te da 3% anual y hay un plazo fijo en pesos que te da, no sé, 50% anual. Si el precio del dólar no se mueve durante un año, vos puedes agarrar tus dólares, transformarlos en pesos, ponerlo en un plazo fijo, a fin de año sacas la plata y después la transformas en dólares. Entonces, en vez de tener ganancias correspondientes con la tasa de interés del 3% en dólares, tenés por la tasa de interés del 50% en pesos. Pero como el dólar no se movió, todas esas ganancias se transforman en dólares. Bueno, estaba sucediendo esto, pero en Japón. Básicamente, el gobierno japonés viene manteniendo las tasas de interés muy bajas hace muchísimos años. De hecho, no simplemente bajas, sino que en cero. ¡Qué ofertón! O sea, el gobierno japonés te prestaba plata y vos luego le tenías que devolver literalmente lo mismo. Obviamente esto en una situación normal de mercado sería raro que suceda. Esto es simplemente una distorsión aplicada por el gobierno a propósito. Por lo general se suele hacer para estimular la economía. Resulta que cuando vos bajás la tasa de interés, por lo general, por lo menos en el corto plazo, la economía suele crecer. Bueno, el gobierno japonés viene haciendo esto hace mucho tiempo. Y en paralelo, además, estuvo sucediendo que en Estados Unidos y en general en todo el mundo estuvieron aumentando las tasas de interés. No vale la pena centrarse tanto en por qué, pero la idea es que después de la pandemia hubo bastante inflación en todo el mundo y los gobiernos bajan la tasa de interés para que baje la inflación. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Que si vos tenés por ejemplo, Estados Unidos con una tasa de interés muy alta y a Japón con una tasa de interés en cero, ¿qué es lo que haces? Le pedís plata al gobierno japonés y vas y transformás esos yenes en dólares y después vas y le prestas plata al gobierno estadounidense. Entonces, claro, cuando después el gobierno estadounidense te devuelva la plata, te va a dar, suponete, un 5% de ganancias. Sin embargo, cuando vos vayas y le devuelvas la plata al gobierno japonés, no le vas a tener que devolver un 5% extra, le vas a tener que devolver lo mismo porque la tasa de interés estaba en cero. Entonces ese 5% de diferencia te lo quedaste vos. Esto es lo que estuvo sucediendo en los últimos años. Las tasas de interés en el mundo estaban muy altas para bajar la inflación después de eso que sucedió en el 2020, que en YouTube es medio difícil decirlo, y en Japón seguían estando al cero. Entonces había tanta diferencia entre las tasas de interés de Japón y el resto del mundo que la gente se endeudaba un montón con el gobierno japonés, iba, ponía esa plata en otros países y luego sacaba la diferencia. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, recordemos que para que esto funcione necesitabas tener una tasa de interés muy baja en Japón y una tasa de interés muy alta en el resto del mundo. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, que como Japón está empezando a registrar inflación muy alta, paréntesis, inflación muy alta en el primer mundo quiere decir 3, 4%, va a empezar a hacer lo que hicieron el resto de los países, subir la tasa de interés. No tanto como en el resto del mundo, la van a pasar de 0 a 0,25 y avisaron que después la pueden subir incluso más, pero la subieron. Y además, resulta que hace unos días salieron unos datos económicos de Estados Unidos vinculados con el desempleo
desempleo y dio más alto del que esperaban. O sea, en Estados Unidos hay más desempleo del que se esperaba. Y recordemos que nosotros dijimos que cuando el gobierno quiere estimular la economía, baja las tasas de interés. Y es lo que va a hacer el gobierno estadounidense. Registró mucho desempleo, entonces va a bajar las tasas de interés para disminuir el desempleo. Entonces tenés, por un lado, que Japón está subiendo las tasas de interés y Estados Unidos y en general el resto del mundo está bajando las tasas de interés. O sea, se está dando todo lo contrario a lo necesario para que siga existiendo este carry trade, este negocio en el que te haces la diferencia. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, la gente empezó a desarmar el negocio. Las personas que tenían dinero en acciones estadounidenses, en acciones europeas, en acciones japonesas, empezaron a vender esas acciones haciendo que caiga el precio para ir y devolverle rápido la plata al gobierno japonés, porque ya no les servía estar endeudados porque ahora ya no era negocio. Entonces, esa venta masiva de acciones provocó que haya una caída bastante fuerte del precio de, bueno, las acciones. Y la propia caída en general, que fue muy brusca, hace que haya más incertidumbre y cuanta más incertidumbre hay, más gente vende acciones y así, se armando una pelota. Esto además sumado a un par de rumores de conflictos bélicos entre Israel e Irán que nunca suman y eso por lo general hace que aumente la incertidumbre y que las acciones bajen, y también el dato económico de Estados Unidos como que no gustó mucho, etc. Resultado, bueno, simplemente hubo una caída de la bolsa, ya está, nada más. Pero la idea es que esto después no tenga resultados en la actividad económica. O sea, puede caer la bolsa y simplemente quedar ahí, que después se recupere y ya está, o puede caer la bolsa y que después esto se refleje en las empresas, en el empleo, etc. ¿Por qué? Porque si Japón le deja de prestar dinero a la gente y la gente le deja de prestar dinero a las empresas, que era el negocio, la gente le prestaba el dinero a las empresas y después se lo devolvía al gobierno japonés y se quedaba con la diferencia. Bueno, si esto deja de suceder, claro, las empresas reciben menos dinero, entonces hay menos inversión. Bueno, para que esto no suceda y que no termine teniendo un impacto real en la economía esta caída de la bolsa, se espera que en Estados Unidos y en Europa se bajen las tasas de interés para estimular la economía. Entonces, como resumen, tenemos lo siguiente: el gobierno japonés prestaba plata con una tasa de interés del 0%. La gente agarraba y se endeudaba con el gobierno japonés y luego le prestaba esta plata a otras empresas, ya sea de Estados Unidos o de cualquier otro lugar del mundo, y a otros gobiernos. Luego, cuando estos gobiernos o estas empresas le devuelven la plata a la gente, es con una tasa de interés. Pero como al gobierno japonés no hay que devolverle con tasa de interés, hay que devolverle literalmente lo mismo que te prestaron, vos te quedás con esa diferencia. Pero como ahora el gobierno japonés va a subir las tasas de interés y en el resto del mundo van a bajar las tasas de interés, esa diferencia es cada vez más chiquita, por lo que la gente desarma el negocio. Y para desarmar el negocio tiene que salir a vender acciones y bonos. Y por eso mismo estos cayeron de precio. Más la expectativa de que el carry trade y el negocio sea cada vez peor, entonces la gente sale a vender de manera preventiva. Pero bueno, eso ya es simplemente otra manifestación del mismo fenómeno. Y por último, tal vez algunos se estén preguntando, ¿y en Argentina qué pasó? Bueno, la verdad es que en Argentina no pasó nada. Nuestro país está tan aislado de lo que sucede en el mundo. O sea, en el mundo las tasas de interés bajan por lo general en algún momento, después en otros suben, pero como Argentina está literalmente a otra bola, estamos tan aislados del resto que la verdad que las acciones de nuestras empresas y en general nuestra macroeconomía como que no depende mucho de las decisiones que se tomen en Japón o que se tomen en Estados Unidos. Así que la verdad es que acá no pasó nada. Lo que está diciendo es que soy indestructible. Oh, no, no, no. De hecho, la brisa más ligera podría... Indestructible. Bajaron un poco las acciones, subió el riesgo país, etc. Pero después las acciones se recuperaron y lo único que se mantiene relativamente alto es el riesgo país. Así que bueno, nosotros zafamos. Así que si te gustó este video puedes darle like. Si querés más como este, puedes suscribirte. Si te quedó alguna duda, puedes dejarme algún comentario. Si querés ver incluso más videos, puedes seguirme en mis redes personales, que está todo en la descripción. Y por último, te mando saludos.